básicamente nosotros estamos pensando en esto, en los desafíos del liderazgo en estos tiempos de crisis. Para eso primero vamos a ver qué es la crisis. Se puede abordar el concepto de crisis desde diferentes puntos de vista. Uno de esos puntos de vista es el que están viendo en la pantalla. La crisis es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad. Es una coyuntura de cambios. Es decir, que la crisis se debe aprovechar en el momento justo que ésta se está presentando. Incluso hay personas que se atreven a decir que la crisis es buena idea crearla a propósito, generar un cambio en nuestra vida para luego aprovecharlo, por supuesto, para el bien propio, para el bien colectivo, el bien de la sociedad. Fíjense ustedes lo que dice Albert Einstein acerca de la crisis. La crisis son oportunidades para resolver conflictos. Así podemos seguir hablando de la crisis, en donde en esos momentos es mucho más importante la creatividad, es mucho más importante que el conocimiento mismo, porque nos permite precisamente adaptarnos. Y aquí pues quiero decir algo bien interesante. Uno de los grandes desafíos del liderazgo en esta época de crisis es precisamente esa disposición para aceptar el cambio y para reconfigurar nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos, la manera como estamos nosotros compartiendo con las demás personas. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Bien, pero no quiero detenerme mucho con esto. Lo que les quiero decir de esta diapositiva es que nosotros interpretamos la realidad de acuerdo a un concepto que tenemos en nuestra cabeza. Y con base en ese concepto que tenemos ahí dentro de nuestro cerebro, en nuestros sistemas de creencias, es que podemos llegar a pensar si estamos en una crisis o si estamos en un momento de oportunidad. Los invito a pensar en que nosotros hacemos una interpretación de esa realidad y luego la representamos. Vivimos en realidad la consecuencia de la forma que interpretamos eso que nos está sucediendo. Es por eso que es muy importante tener en cuenta el concepto de concepto. Esos conceptos que tenemos en nuestra cabeza dependen de tres grandes procesos: el de formación, el de información y el de autoformación. Bien, hasta este momento, ¿qué les estoy diciendo? Hasta este momento estamos conversando que tenemos una crisis enfrente, pero olvídate de la pandemia. Por supuesto que la pandemia es una crisis, pero en este momento olvidémonos un poco de la pandemia. Tenemos una crisis frente a nosotros y esa crisis puede ser una forma de pensar, un sentimiento que tenemos hacia una situación, hacia un familiar, hacia un colega, o simplemente es porque estamos cambiando nuestra forma de percibir el mundo. Eso es una crisis. Recordemos, es un momento coyuntural que nos va a permitir identificar un cambio y luego reconfigurar nuestra manera de pensar respecto a ese cambio para aprovecharlo. Y es ahí donde podemos empezar a pensar en el concepto de liderazgo. El liderazgo es una capacidad del individuo, es una capacidad humana, es una capacidad que tenemos todos. ¿Para qué? Para influir en algunas personas y así, entre todos, de manera colaborativa, llegar a un bien superior, a un propósito superior. A propósito de la presentación, continuemos con eso. Les estaba diciendo hace un momento que el liderazgo es la capacidad del individuo de construir una realidad a partir de la influencia que tiene en un colectivo con la intención, con el fin de alcanzar un propósito superior. Pero lo importante aquí es entender que vamos a trabajar de manera colaborativa. Y esto es interesante. Hay diferentes maneras de ver esta situación. Hay diferentes maneras de interpretar esta frase. Trabajar en equipo, trabajar en grupo, trabajar de forma colaborativa. Es el siglo XXI mostrándose, presentándose, interviniendo prácticamente en todas las actividades de nuestra vida, interviniendo en todo lo que hacemos. Estamos trabajando ahora de forma colaborativa, pero no necesariamente tenemos que suponer que trabajar en forma colaborativa debe ser a través de las tecnologías informáticas. Trabajar en forma colaborativa implica que yo te conozca, que yo conozca cuáles son tus competencias, tus capacidades. Y con base en esas competencias y en esas capacidades, entender que somos complementarios, que tú y yo hacemos un todo superior a nosotros mismos. No hay nada que yo pueda hacer que supere a lo que los dos, trabajando en sinergia, podemos hacer. Entonces,
Es bien importante identificar este concepto de liderazgo desde el punto de vista del trabajo colaborativo, a través de la influencia que tú tienes en otras personas. Cuando hablamos de influencia, por supuesto que no estamos hablando de aprovecharse, de obtener un beneficio de forma egoísta o para mí solo. No, hablamos de que seduzco en el sentido profesional de la palabra, seduzco a una persona para que trabajemos juntos por un bien superior, por un bien que no solo me beneficie a mí y a esa persona, sino que beneficia a un colectivo. Y es posible que ese colectivo no sepa que estamos trabajando para su bien superior. Porque el liderazgo, yo sé que lo describí hace un momento como la capacidad de un individuo, pero no necesariamente de un ser humano. Si nosotros levantamos la mirada al cielo, vemos una parvada que va pasando y vemos enfrente un pato que va liderándola. Así que es una capacidad que tiene, digámoslo así, un ente natural, incluyendo a los seres humanos, para influenciar en otros y así obtener un resultado, pero ese resultado debe tener un beneficio superior en términos de colectividad y en términos de propósito fundamental. No se trata de satisfacer nuestros propios egos, ni de conseguir o andar consiguiendo nuestros sueños. Es un sueño superior, es un sueño compartido por todos. El liderazgo entonces se enfrenta a grandes desafíos, como lo estamos viendo en estos momentos de la pandemia. Y ahora sí, digamos, hablando específicamente de lo que estamos viviendo todo el mundo, porque en este momento el mundo está unido ante un solo tema, ante un tema común, la famosa pandemia del coronavirus. Muy bien, solíamos medir el panorama mundial con unas variables parecidas a las que están viendo en la presentación. Es decir, solíamos medir el panorama de la economía y de la sociedad en términos de producción, en términos de productividad, de desarrollo económico, de salud, de empleo, de desigualdad, de riqueza, de competitividad, etc. Sin embargo, ahora en estos momentos estamos midiendo al mundo en términos de COVID, porque es la gran realidad, el gran momento coyuntural que está frente a nosotros. Esa gran situación que nos tiene pensando qué hacer y cómo hacerlo. Les voy a dar unos datos que muy seguramente ustedes manejan. Estos son los datos de la situación mundial obtenidos hoy a través del Ministerio de Salud de mi país, de Colombia. Según esta fuente, hay más de 16 millones de casos confirmados de COVID-19 en el mundo. Hay un poco más de 640,000 muertes, pero también, afortunadamente, hay más de 9,4 millones de recuperados. En mi país tenemos confirmados 257,101 casos. Tenemos recuperados, afortunadamente, 131,161 casos. Así que definitivamente estamos ante una situación tenaz, estamos ante una situación bastante fuerte, ante una situación que definitivamente necesita de nosotros una actuación. Y en este momento tenemos que entender si tenemos la suficiente capacidad para responder no solamente a las situaciones personales que muy seguramente todos estamos atravesando. Cada uno de nosotros sabrá qué circunstancia nos rodea, bien sea respecto a la pandemia o bien sea a título personal que venía y se unió con esta situación. En este momento cada uno de nosotros tiene una realidad. Y entonces ahí empieza el liderazgo a sentir ese desafío, a cambiar mi realidad. Hay realidades que puedo cambiar de una forma más sencilla. Hay realidades que debo cambiar de una forma más compleja. Y entonces cuando la realidad que debo cambiar tiene una forma muy compleja, necesito un equipo. Necesito un equipo que esté sintiendo lo mismo que yo, aunque no nos estemos comunicando de la misma forma. Bien sea que no usemos el mismo canal, bien sea que no usemos el mismo código, pero que todos nosotros estemos sintiendo que vamos hacia ese rumbo y que ese rumbo le conviene al colectivo. En ese momento tenemos que empezar a pensar, ¿tengo las suficientes condiciones de liderazgo? Las condiciones suficientes para ser firme, determinado y al mismo tiempo ser carismático y lograr enganchar, lograr conectar, articular diferentes emociones. Porque
al fin y al cabo, el liderazgo se trata de construir realidades. Cuando tú construyes realidades, tú haces inmersión en esa realidad de diferentes actores. Por ejemplo, nosotros ahora intentamos crear una realidad aquí, con esta transmisión en directo, con esta reunión que estamos teniendo. Intentamos construir una realidad para identificar cuáles son esos desafíos que tiene el liderazgo y aportar nuestro aporte, así valga la redundancia, para llegar a unas concepciones un poquito más elevadas de conciencia y así obtener una realidad más significativa, pero para el bien común. Yo soy uno de los defensores de que el liderazgo es una construcción de la realidad, pero con un propósito fundamental y por supuesto un bien común. Miremos un poco de estadística. Hay un informe de la CEPAL que se llama Sectores y Empresas frente al COVID-19. Hay unas estadísticas preocupantes. Fíjense ustedes cómo tenemos una población que está en situación de extrema pobreza. Eso en la parte izquierda. En la parte derecha vemos una población que utiliza servicios de saneamiento gestionados, pero que no tienen algún sistema de riesgo definitivo. Y esta lámina que les estoy mostrando ahora, a la que quiero hacerme referencia, es una lámina tenaz, en el sentido de que impacta mucho. Están estos sectores de la economía, estos rubros o renglones de la economía que han sido fuertemente impactados por esta situación del COVID. Por supuesto, los servicios de turismo. Yo pertenezco a la región Caribe de Colombia. Y así como ustedes, los hermanos dominicanos, tenemos una gran participación en el PIB nacional por los servicios de turismo. Entonces, se pueden estar imaginando cómo está siendo golpeada nuestra economía en ese sentido. Sí podemos seguir hablando de todos ellos, pero la clasificación que hace la CEPAL es que lo que está a la izquierda han sido fuertemente golpeados por esta crisis. Se podrá entender entonces que estos sectores de la economía, estos renglones de la economía, están tal vez haciendo contracciones en su operación, contracciones en su producción, porque no tienen manera de vender, no tienen manera de continuar con esa dinámica de producción y se va a ver reflejado en el desempleo. Una vez que eso se vea reflejado en el desempleo, por supuesto que se va a ver reflejado en la calidad de vida de las personas directamente relacionadas con esa industria y también indirectamente relacionadas con esa industria. Así que el desafío en estos momentos no solamente es esa capacidad del ser humano, también está el desafío organizacional. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso en términos de liderazgo de las organizaciones, empresas o no, de las organizaciones para jalonar a la comunidad entera a un bien superior? Y tal vez esta pandemia, y esto ya sea a título personal, cada quien lo interpretará de la mejor manera posible, tal vez esta pandemia te está haciendo repensar, reconfigurar lo que se entiende como bienestar, lo que se entiende como calidad de vida. Sigamos con la presentación y mostremos ahora algún otro elemento. Fíjense ustedes lo que está sucediendo con el empleo. Fíjense ustedes, el 34.2% de los sectores que han sido fuertemente golpeados por la pandemia del COVID tienen que ver con el PIB. Lo voy a explicar de otra forma. Hay dos colores aquí. El color, bueno, yo le voy a decir azul, no sé cómo lo ven ustedes. Este color dice un número 34.2%. Esta es la forma como el empleo ha sido golpeado en esos sectores donde la pandemia ha golpeado fuertemente a las empresas. Llamo su atención con esta otra lámina. Fíjense ustedes, dentro de las empresas que han sido golpeadas fuertemente con la pandemia, se han encontrado problemas intensivos en el trabajo en un 53.5%. Lo que me está diciendo esta lámina es que estamos teniendo bastantes situaciones que pueden llevar a que, tal como lo han determinado algunos observatorios mundiales, a que esta sea tal vez la mayor crisis económica, pero no solamente eso, una crisis general de la humanidad.
No estoy tratando de ser pesimista, ni estoy tratando de llevarlos a una depresión o algo así. Estoy simplemente comentándole lo que se puede estar observando en estos momentos en diferentes ámbitos nacionales e internacionales, analizando lo que está sucediendo aquí en Latinoamérica. Les quiero mostrar en la siguiente lámina para contextualizar un poco más al respecto. Fíjense ustedes, esto que está aquí son las empresas que podrían caer como consecuencia de la crisis en el sector específico que está siendo golpeado por la pandemia. Miren esta línea de arriba. El comercio al por mayor y al por menor podrían ser empresas que incluso podrían llegar a cerrar, si es que ya no están cerrando en diferentes países. No sé qué sucede en Dominicana, pero en Colombia hay algunos comercios pequeños, que ustedes allá llaman colmados, que ya están cerrados por toda esta situación. Así que definitivamente tenemos unos muy fuertes desafíos, porque es la empresa, la organización llamada a generar desarrollo económico y por lo tanto para generar salud, bienestar, en términos de bienestar como toda aquella acción que permita que las necesidades de la población sean cubiertas. Bien, a mi manera de ver las cosas, entonces, considero que los desafíos que tenemos nosotros los líderes en términos de país y en términos de desarrollo económico son estos. Tenemos que reducir o por lo menos detener la destrucción de las capacidades que está siendo provocada por la pandemia. Cuando hablo de capacidades me estoy refiriendo a las capacidades productivas, a la capacidad competitiva, a la capacidad de aprendizaje, a la capacidad financiera, a la capacidad directiva de las organizaciones, porque son las organizaciones las que nos van a permitir llevar la solución a otras instancias. Tenemos que evitar el cierre de las empresas, tenemos que tener solidez, liquidez y tenemos que articularnos entre diferentes gremios, entre diferentes sectores. Pero hay algo bien importante, tenemos que tener inserción internacional. El más grande desafío que no está escrito aquí, pero el más grande desafío que tenemos los líderes actualmente tiene que ver con el trabajo colaborativo, con el trabajo articulado, con el trabajo entre todos haciendo uno solo. Ese es el más grande desafío que tenemos en este momento. Ustedes tuvieron que haber visto en redes sociales, tal vez en la prensa, cómo el director de la Organización Mundial de la Salud hacía un llamado muy emotivo a los líderes mundiales para que trabajáramos unidos. Y es que, por supuesto que cada líder mundial, ahí está la palabra, es líder en su país y está jalonando o pretende jalonar a su país hacia el bienestar. Por supuesto que lo está haciendo. Estoy convencido que están haciendo lo mejor posible desde su sistema de creencias para llevar a su nación, para llevar a su estado a una mejor condición de vida, bien sea por la pandemia o porque ya traía una realidad que tenía que enfrentar y de la cual tenía que salir mejor librado. Sin embargo, me he dado cuenta que los países se han desarticulado. Es posible que esto se deba al miedo que produce una pandemia tan fuerte como la que estamos atravesando, porque si extrapolamos la sensación que nosotros como ser humano, si extrapolamos la sensación que nosotros sentimos cuando nos enfrentamos a un miedo, que es el rechazo en primera instancia, luego el miedo, y que pasa un tiempo como especie de una curva de duelo para reaccionar, para tomar actuación, para poder enfrentar la situación, es muy posible que esto esté pasando al líder que dirige a toda una colectividad. Yo considero que el principal desafío, voy a mostrar de nuevo esta lámina. Estos son los desafíos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista productivo y de desarrollo económico de los países. Sin embargo, el gran desafío por encima de ellos es el desafío de trabajar en equipo, es el desafío de trabajar de forma colaborativa. Y ese es mi aporte en la tarde de hoy. Ese es lo que quiero compartir con ustedes de una manera muy personal, pero muy sentida. Quiero decirles que el gran desafío del liderazgo, no en esta crisis, en todas las crisis, es trabajar de forma colaborativa, de forma articulada, de manera
que entendamos que mis capacidades se terminan en cierto punto, pero ahí afortunadamente comienzan las capacidades del otro. ¿Quién es el otro? Mi amigo, la persona que me articula, la persona que me hace infinito, que me hace grande, que me hace poderoso. Cuando trabajamos todos de manera articulada, colaborativa, encontraremos que somos multicomplementarios. Nos complementamos los unos a los otros y somos muchos. Podemos decir que nuestra forma de creación pues es una permutación de los conocimientos de todos al mismo tiempo. Imagínense ustedes, si tenemos 3 conocimientos, somos capaces de generar 3 nuevos, combinando los 3 anteriores. Ahora sabemos todos que no tenemos 3 conocimientos, tenemos muchísimos más. Ahora imagínate sumados, o más bien permutados los conocimientos que tú tienes y que tiene el del lado y que tiene el del otro lado, y que todos juntos estemos trabajando hacia un propósito superior que beneficie al colectivo, pues vamos a tener un número de permutaciones que tiende al infinito. Y es entonces, con esto cierro, les propongo que consideren, les propongo que reflexionemos entre todos a encontrar dentro de nosotros la manera como podemos multicomplementarnos con las demás personas y así superar todos estos desafíos de la crisis a través del liderazgo.